Vamos a hablar el día de hoy acerca de Christus Lucifer. Es conveniente que todos nosotros hagamos un repaso, una evaluación histórica acerca de lo que es el Cristo Lucifer y el diablo, puesto que a la luz de la religión judeocristiana se nos ha hablado mucho acerca de un diablo con cuernos, que tiene sus legiones y que ha sido utilizado para generar miedo, obediencia, diezmos, sumisión total. En realidad, cuando uno comienza a estudiar estos temas del esoterismo trascendental que nos muestra la enseñanza gnóstica, nos damos cuenta que no existe ninguna relación entre el diablo y Lucifer. ¿Por qué hacemos este comentario? Lo hacemos debido a que recordemos que en la Biblia se habla acerca de un dragón y este dragón posteriormente toma la forma del diablo, un hombre con cuernos. Así, obviamente que la antigua mitología judía tomó esto de la cultura caldea y los caldeos, a su vez, de las antiquísimas memorias del pueblo atlante, ya que durante la Atlántida existió efectivamente una bestia de enorme tamaño que era un reptil volador, y este reptil era un dragón, esa serpiente voladora. Este dragón simbolizaba y simboliza hasta la fecha la sabiduría, el conocimiento, la longevidad, la divinidad. Este increíble animal existió durante la época atlante. Sin embargo, a través del símbolo del dragón, los caldeos pretendieron personificar el conocimiento de las tinieblas de la noche, el conocimiento de la reflexión del logos en el universo y de dentro de cada uno de nosotros. De esta manera, ese gigante antidiluviano viene a simbolizar la reflexión del gran logos. Así, distintas culturas, distintos pueblos tomaron la imagen del dragón como una representación tanto del mal como también de la divinidad misma. Recordemos que los antiguos jerarcas de los pueblos egipcios y babilónicos fueron dragones. Recordemos también a la cultura inglesa. Vemos que el mítico rey Arturo, su descendencia provenía de los antiguos reyes dragones, llamados los Pendragón. Así el dragón se va uniendo a una mística antiquísima que tiene que ver con los misterios del ser. Este dragón lo encontramos también en el Oriente, en China, en India, en Japón, y nos habla de lo grande y de lo sublime, nos habla de la gran sabiduría. Pero este dragón en sí existió durante la raza atlante y después fue retomado para podernos plantear la imagen de la reflexión antitética del ser o la reflexión del logos. De este modo, entre la imagen de un dragón a la imagen de un hombre con cuernos, que es símbolo de malicia, que desvía a los seres humanos del camino y que rige a legiones de demonios, pues hay una incoherencia muy grande. La misma Biblia en el Apocalipsis de San Juan nos habla acerca del dragón, nos habla también de una gran bestia. En ningún momento nos habla de un individuo, puesto que los antiguos esoteristas sabían perfectamente lo que simbolizaba el dragón. El dragón es, pues,
la reflexión del ser en nosotros. Así, una vez que vemos la diferencia entre el diablo y el dragón, que es Xolotl Lucifer, comprendemos nosotros que en la antigüedad, cuando existieron los antiguos cultos dragonianos, se referían a algo muy diferente a un culto satanista. De este modo, el satanismo y el luciferismo son cosas completamente opuestas, completamente diferentes. Lo que hoy vemos como satanismo nosotros, ya sea en el narcotráfico, en las noticias, en los cultos tenebrosos, nigromancias de todo tipo, no tiene nada que ver con el culto luciférico, el cual se basa en la adoración, el estudio y el autodescubrimiento a través del dragón de sabiduría, que es la reflexión del ser. Así, esos dragonianos eran llamados, o se llamaban a sí mismos, los hijos del dragón, los hijos de la sabiduría. Este dragón viene a ser un símbolo por excelencia de la reflexión de Logos. Lo voy a repetir tantas veces sea necesario para que podamos todos nosotros comprenderlo. De tal manera que este dragón viene siendo la sombra del sol, viene siendo nuestro Lucifer íntimo particular, íntimo, individual, de tal manera que el Lucifer interior, el Lucifer particular de cada uno de nosotros, es conocido como Christus Lucifer. Es decir, el Cristo íntimo se disfraza de Lucifer. Ese Cristo íntimo disfrazado de Lucifer quiere ayudarnos, quiere asistirnos, quiere mostrarnos la senda de la liberación y el momento en el cual nos encontramos y en el cual debemos de superarnos a nosotros mismos. De este modo, existe una obra medieval, la cual se encuentra en Inglaterra, en el Museo Británico, y allí aparece el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vemos a una pareja, un hombre y una mujer, que se inclinan tratando de alcanzar los frutos de ese árbol. Pero detrás de ese árbol se encuentra no una serpiente, sino que observamos que se encuentra un dragón. Es pues el dragón el iniciador. La serpiente dragón es la que instruye, es la que enseña, es la que conoce la ciencia del bien y del mal. De este modo, cuando las personas maldicen a Lucifer, cuando las personas maldicen a Xolotl, obviamente que están ofendiendo al mismo Dios. ¿Por qué? Porque este dragón de sabiduría viene a ser una emanación de nuestro propio ser. Hay que entender profundamente lo que es el iniciador en el camino esotérico gnóstico, el cual, como todos sabemos, es de tipo individual. Si nosotros no comprendemos correctamente el papel de nuestro Lucifer Nahua, de nuestra serpiente dragón, de nuestro Xolotl Lucifer, entonces sería muy difícil que pudiésemos penetrar en la senda de la autorrealización interior. Recordemos que la serpiente es el fuego sexual que asciende por el canal medular hasta la coronilla y de allí baja al entrecejo del iniciado. Es la serpiente. Pero esa serpiente revestida de sabiduría es el dragón. Por lo tanto, el dragón es otro tipo de serpiente. Es la serpiente ya divinizada. Es la serpiente con toda la sabiduría, con todo el poder
y con toda la fuerza, con una gran cantidad de potestades. Y esas potestades las utiliza nuestro Lucifer interior para poder conducirnos hacia el nacimiento segundo. De tal manera que todo maestro autorrealizado, todo auténtico hierofante, se convierte en un verdadero dragón de sabiduría. Es semejante a Quetzalcóatl. Vemos nosotros la serpiente vulgar común que se arrastra sobre la tierra, pero esa serpiente emplumada, voladora o celestial ya está realizada en sí misma, por lo tanto se convierte allí en un dragón. Ese Quetzalcóatl, ese Kukulcán, ese Viracocha, viene siendo un dragón de sabiduría que se ha encarnado en la materia física de los grandes iniciados. Pero, ¿cómo podemos comprender nosotros que ese Lucifer interior es una sombra del Logos? Basta ver el mundo tridimensional. Observamos nosotros que el Sol, con su intensidad, con su luz, con su fuerza, proyecta sombras de todos los elementos físicos. Un árbol, un ser humano, una montaña, una roca, son bañadas por la luz solar, pero al mismo tiempo de esos elementos físicos se desprende algo que les pertenece y que es su propia sombra. La sombra posee las cualidades del elemento del cual se deriva. Es parte de ese aspecto tridimensional. Es una emanación de ese aspecto tridimensional, pero tiene una potestad obscura. Tiene una potestad de tipo, digamos, tenebroso. Allí es donde vemos el contraste de la luz y las tinieblas. Siempre que hay luz, hay sombra. Siempre que hay brillo, también hay oscuridad como contraparte. Cuando la luz es más intensa, las sombras también son más espesas. De este modo, vemos en esa luz y sombras una antítesis armoniosa. Pero, ¿qué sucede con nuestro ser interno? Nuestro Dios interno también posee una sombra. Y esa sombra es la reflexión, la sombra logoica. O sea, la reflexión del mismo Logos. Esta reflexión del Logos tiene potestades, tiene virtudes y gobierna tinieblas. Así, este aspecto del ser se convierte en nuestro entrenador psicológico, íntimo, particular. Al mismo tiempo es el tentador, pero no es un tentador enemigo, sino que es un tentador que instruye y que regenera, pero que nosotros debemos de saber comprender. Así, Sherlock Lucifer Prometeo es uno con el Logos platónico. Es ministro del demiurgo creador y señor resplandeciente de las 7 mansiones del Hades, Sabbath y del mundo manifestado, y a ese Sherlock Lucifer, están encomendadas la espada y la balanza de la justicia cósmica, pues él es la norma, el peso, la medida y el número. Esto nos lleva a comprender a nosotros que así como Dios, nuestro Dios interno es una gran divinidad, a la cual llegamos purificándonos y enalteciéndonos, disolviéndonos para que el ser se exprese en nosotros, pues resulta que entre el ser y nosotros hay un mediador, y ese mediador es nuestro Lucifer interior. Pero ese Lucifer interior es divino, por eso se le llamaba también el divino daimon, porque
este Lucifer interior tiene múltiples potestades, ya que se deriva del ser, pero se constituye de oscuridad. Pero, como es una derivación directa del Cristo íntimo, adviene a nosotros con la finalidad de autorrealizarnos. Es decir, aquí entra lo complicado para la mente. Este Sholot, Lucifer Prometeo, es la sombra de Logos, pero cabalísticamente es una derivación de nuestro Cristo íntimo. Es decir, el Cristo íntimo se disfraza de los elementos necesarios para poder generar el sendero probatorio para el aspirante al camino de la iniciación. Esto significa que este Sholot Lucifer es un ministro del demiurgo, o sea, que lo representa. Y él tiene poder y es resplandeciente. Tiene potestad y poder sobre nuestros defectos psicológicos. Tiene potestad y poder sobre entidades negativas. Tiene potestad y poder sobre el mundo tridimensional. Y tiene potestad y poder sobre nuestro karma, sobre nuestras recurrencias y sobre el mundo tridimensional que nos rodea. Este Lucifer interior tiene potestad sobre los elementales de la naturaleza. Tiene potestad sobre nuestros órganos físicos. Tiene potestad sobre nuestra moneda. Tiene potestad sobre nuestra galanura, sobre nuestra fealdad, sobre nuestro magnetismo, sobre nuestra solvencia, sobre circunstancias sociales, familiares, acontecimientos que nos rodean. De tal modo que este entrenador psicológico es el que recrea las circunstancias de nuestra vida de acuerdo al tipo de entrenamiento íntimo que cada uno de nosotros requiere. Si necesitamos ejercitar la pereza, Él sabrá qué hacer. Si necesitamos eliminar la lujuria, Él sabrá qué hacer. Si necesitamos desarrollar la humildad, Él sabrá qué hacer. Si necesitamos desarrollar fe, templanza, castidad, Él sabrá qué hacer. Pero eso que Él hace es tenebroso. Es decir, porque utiliza nuestras tinieblas internas para generarnos las circunstancias. Y también crea los eventos externos para crear las circunstancias complementarias para que vivamos de repente en soledad, de repente en desasosiego, de repente percibimos que todos nos traicionan, percibimos que todos nos critican, percibimos que todos nos dan la espalda, percibimos que vamos a ser pobres y miserables, percibimos que vamos a morir, percibimos que nos van a secuestrar, percibimos que nada vale la pena, percibimos que la humanidad no valora lo que hacemos, percibimos que nuestra pareja no es propicia para el arcano, percibimos que nuestra familia es nuestro peor enemigo, percibimos que todo el mundo está en contra nuestra. Y todo eso es de acuerdo al proceso psicológico que debemos eliminar de nuestro interior. Y esa inteligencia, esa didáctica superior, la mueve nuestro Lucifer interno. Eso no lo hace el ser, porque el ser es luz, es pureza total, y el ser no es ego. Pero Lucifer, que es su sombra, puede combinarse con las fuerzas del yo y éstas le obedecen. Ese Lucifer mueve karmas de acuerdo a lo que va a probar, de acuerdo a lo que va a desarrollar en el interior del iniciado. Así, ese Lucifer Xolotl, ese es el guardián de la puerta y de las llaves del lumicial. ¿Por qué? Para que no penetren en ese lumicial, sino solamente los ungidos por el secreto de Hermes. Es decir,
aquellos que se bañan en las aguas de la renunciación, en la transmutación sexual. Es claro que si nosotros estamos penetrando los misterios de la Santa Iglesia Gnóstica, nuestro Lucifer nos someterá a duras pruebas, a duras circunstancias que van a golpear y que van a hacer sufrir el defecto que nos hace indignos de entrar al homicidio, el defecto que nos hace indignos de vivir el arcano ZF, el defecto que nos hace indignos de conocer los misterios de la luz. O sea, que si yo soy una persona que siempre tiene conflictos, digamos por la soberbia, pues resulta que cuando yo llegue a la gnosis, cuando comienza a vivir las claves, el Lucifer no me va a dejar entrar con esa soberbia. Y entonces me va a colocar los escenarios para que yo o elimino la soberbia o abandono el camino por indigno. Y entonces va a mover el karma, va a mover la sociedad, va a mover mi propia psicología, va a mover mi mente, va a mover accidentes, va a mover casualidades y todo me va a cachetear mi soberbia, me va a ridiculizar. El mundo mayábico en el que vivimos conspirará y no importa que sea cierto o no lo que yo percibo, en el fondo mi entrenador psicológico me va a hacer vivir el falso sentimiento de la soberbia e ira y no me van a quedar más que dos opciones: trabajar sobre ella o rendirme ante ella y preferir mis rasgos psicológicos que el camino de luz de la enseñanza gnóstica. Y es cuando mucha gente se topa con que la ira que siempre le ha dado lata, pues ahora es la ira que lo saca de la gnosis. Ahí nos damos cuenta que el mentiroso, que siempre ha batallado con la mentira, que por la mentira ha perdido matrimonio, que por la mentira ha perdido el amor de sus hijos, que por la mentira ha hecho tantas cosas grandes pero deshonestas, pues ahora resulta que por la mentira de siempre, ahora la gnosis nos vomita y nos obliga a reconocer ese defecto y a eliminarlo. O de lo contrario, no podremos resistir el poderoso voltaje de eso que se llama verdad. Y eso es terrible. Eso es terrible para todos. Así, nos damos cuenta nosotros de que el diablo no existe. Ese diablo de cuernos no existe. Existen demonios. Existen entidades tenebrosas que han adquirido funestos grados, pero el diablo como tal no lo es. Eso que se ha inventado como diablo es una degeneración pseudoesotérica de ese dragón de sabiduría que es nuestro propio íntimo Christus Lucifer. Así, nosotros tenemos que comenzar a desarrollar una inteligencia superior, en la cual, por ejemplo, podemos llegar a entender que en el Egipto de los faraones, allá se hablaba de el sol de mediodía, que es nuestro ser. Pero también vemos que existe un sol de medianoche. Y ese sol de medianoche es ese sol oscuro. Es la contraluz, pero es un sol. O sea, nuestro Lucifer interno. Y a Lucifer se le llamaba tifón, que es el tifón Baphometo. Así, tifón Baphometo no es un yo más, no es un pecado capital más, no es un guardián del umbral, no es ninguno de los tres demonios de la mente, del deseo y de la mala voluntad. Tifón Baphometo es una derivación del Cristo íntimo que puede y que debe utilizar nuestras tinieblas internas para conducirnos a la eliminación psicológica, para poder allanar el camino psicológico para el desarrollo del Cristo y la conquista de los poderes de cada vértebra de nuestra columna, de cada chakra, de cada shiri, de cada iglesia. Pero cada grado tiene su purificación.
Tiene que morir ciertos elementos del orgullo, de la envidia, de la gula. Y entonces se suceden los escenarios de la vida que nos van a obligar a trabajar en ese sentido. Lo querramos o no lo querramos, nos va a suceder. De nosotros dependerá aprovecharlo hacia el despertar de la conciencia. Esa es la diferencia. Así pues, la gloria de ese Satán, digamos, por decirle así, o Satan, la gloria de ese Lucifer interior es la sombra de la divinidad. Y la forma en que a todos nosotros nos lacera es las circunstancias tridimensionales. Es decir, por ejemplo, ¿cuál será la gloria de nuestro Lucifer interior en la sombra de Samael? Claro que la sombra de Samael es la violencia, los deseos homicidas, el asesinato, el mundo de las armas, el mundo del odio, los cuarteles, armas de fuego, hierro, etc. Esa será la sombra de, esa será su gloria. Pero, ¿de qué manera nos afectará dentro de la sombra de Samael? Pues a través de los escenarios de las guerras, a través de los violentos que existen en el mundo tridimensional, a través de los narcotraficantes, a través del colérico, a través de la persona desquiciada que anda buscando con quién desquitarse, pasa, ve el vehículo de uno, lo raya y se sigue de largo. Esa persona fue solamente el escabel, fue solamente el instrumento, fue el aguijón que utilizó el Padre para poder dañar nuestra psicología. Así, de este modo, existe esa sombra de Logos utilizada como su reino, y existe el aspecto tridimensional utilizado para poder generar el sufrimiento en el iniciado, en aquel que aspira al conocimiento, en aquel que aspira a la ciencia. Así es como trabaja de forma maravillosa la ley de los contrarios en favor del camino iniciático, en favor del trabajo esotérico gnóstico. Pues bien, entonces, de esta manera es como nuestro Lucifer interno es la sombra de un ángel y al mismo tiempo el reino invertido que se emana de esa luz es el terreno a través del cual se genera la bonanza o el sufrimiento para crear el escenario psicológico necesario en la disolución psicológica del iniciado. Así, podemos decir que el Logos solar, el ser puramente espiritual, la luz de la luz, el numen de númenes, posee dos ejércitos. Uno es el ejército de la luz y otro es el ejército de las tinieblas. O sea, que con estos dos ejércitos trabaja nuestro Lucifer interior, siendo de esta manera ambos ejércitos, el de luz y el de tinieblas, lo que necesitamos para lograr avances en el camino de la iniciación. Así, todas aquellas personas que ofenden al Satán, al diablo, al Lucifer, lo que están haciendo es blasfemar contra Dios mismo. Hay una ignorancia allí, hay un desconocimiento. Una cosa es la demonología y otra cosa sería un satanismo o un luciferismo de tipo trascendental.
Así, nosotros, cuando vivimos esa lucha celeste, cuando vivimos ese combate de luz y obscuridad dentro de nosotros mismos, entonces se está gestando en nuestro interior una lucha muy particular, muy especial, en la cual debemos de enfrentar nuestras propias pasiones animales internas, para que de ese modo se pueda liberar el Cristo, nuestro Prometeo íntimo, de la piedra viva en la cual se encuentra crucificado. Así, este Quetzalcóatl y Xolotl, este Apolo y esta Pitón, Krishna y Kaliya, Osiris y Tifón, Miguel y el dragón rojo, o San Jorge y su dragón, son siempre el logo particular individual de cada uno de nosotros y, obviamente, su doble proyectado en nuestra propia psiquis para nuestro propio bien. Por ello es que Goethe decía, de todos los de tu especie, genios a mi ley rebeldes, el menos dañino y perjudicial tú eres. ¿Por qué? Porque este genio rebelde de nuestro Lucifer interior utiliza luz y utiliza tinieblas, pero es el menos perjudicial y dañino, porque todo sufrimiento, toda tentación, toda exaltación económica, toda caída económica, toda certeza del futuro aparente y que después nos hace caer en la total desesperación, todo ello es para nuestro propio bien. Es para que aprendamos nosotros cuál es el proceso interno que deberíamos estar viviendo en el camino iniciático. Es decir, tal vez necesitamos en este momento desegoistizarnos de tales yoes. ¿Y cómo nos ayuda nuestro Lucifer íntimo? Pues generándonos un gimnasio en torno a ese proceso que deberíamos estar viviendo. Así es que nosotros tenemos la gran necesidad de vencer al dragón. Tenemos la necesidad de matar al dragón. Pero cuando hablamos de vencer o matar al dragón, pues estamos refiriendo a los elementos que surgen en nuestro interior gracias al dragón. Porque ellos personifican al dragón, mas no son el dragón. Es decir, ese orgullo, esa pereza, esa lujuria, esa envidia que nos corroe, que nos está destruyendo el camino iniciático, ese es el vehículo del dragón para que o nos desegoistizamos o dejamos lo que debe ser puro. Entonces tenemos que matar al dragón, tenemos que matar a lo que emana de él, tenemos que eliminar a los defectos que han surgido gracias a ese maravilloso gimnasio de tipo psicológico, para que entonces, al eliminar esos defectos, al darles muerte, al convertirlos en polvareda cósmica, pueda la serpiente devorarnos y convertirnos en verdaderas serpientes emplumadas, surgiendo así más tarde el águila, el tercer lobos, para que también nos devore. Y así nos convertimos en un archillerofante, en un archimago. Así el maestro secreto, el águila, se va a tragar a su vez a la serpiente. Y es como la gran obra queda realizada en nuestro interior. Así, mis hermanos, pues entender acerca de este Lucifer, entender acerca de este divino daimon o de este Xolotl Náhuatl, pues es hablar de la senda iniciática. Por eso es que Isaías el profeta escribe de este modo: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero brillante, hijo de la aurora, echado por tierra el dominador de las naciones? Tú que decías en tu corazón: subiré a los cielos en lo alto, sobre las estrellas de Dios elevaré mi trono. Me instalaré en el monte santo y en las profundidades del Aquilón. Subiré sobre la cumbre de las nubes y seré igual al Altísimo. Pues bien, al sepulcro has bajado, a las profundidades del abismo. ¿Por qué? Porque esta frase no se refiere a un individuo solamente, en este caso a Luzbel, Luz Bella,
sino que se refiere al Lucifer íntimo particular de cada alma humana. Porque ese Lucifer íntimo tiene potestad sobre todas las naciones, pero nos coloca en el punto matemático particular que necesitamos para penetrar en ese camino llamada la iniciación esotérica. Y nos puede hacer iguales al Altísimo si nos dejamos llevar por Él y si nos dejamos instruir en cómo debe ser nuestro trabajo de muerte y nacimiento. Pero, lamentablemente, cuando nuestro entrenador psicológico, cuando nuestro Lucifer íntimo particular se hace presente, pues todo mundo huye, todo mundo abandona la gran obra. Nadie quiere trabajar sobre sí mismo de acuerdo a las resistencias que moviliza este Lucifer interior. Así, Santo Tomás dice, el más alto, el más perfecto de los ángeles, el ángel preferido de Dios. Y sobre esto, Dante Alighieri escribe, más noble que criatura alguna, y la suma de todas las criaturas, porque de todas las partes del ser que integran al iniciado, la parte más exaltada y maravillosa es el Lucifer interior, puesto que el Lucifer interior tiene que crear escenarios externos, ambientes psicológicos, impresiones matemáticas, circunstancias casuales de la vida, en el mundo, en las naciones, en la macroeconomía, en el viento, si ustedes gustan, para que suceda en perfecta medida eso que va a generar en nuestro interior auténticas tormentas de tipo psicológico, crisis emocionales que nos van a confrontar para saber si somos capaces de sacrificar el sufrimiento. Y el que sufre es el ego, el que sufre es el yo. Así, esta divinidad dentro de nosotros, este divino daimon, pues es nuestro instructor particular, que nos guía y que nos conduce por el camino extraordinario de la revolución de la conciencia. Si en el mundo tridimensional nosotros vemos que existen entrenadores para los diferentes ámbitos de la vida, maestros que generan una didáctica en el aula y una didáctica en la vida práctica para ser un buen cirujano, para ser un buen militar, para ser un buen atleta, para ser un buen combatiente de las Fuerzas Armadas, para ser un buen psicólogo, para ser un buen policía. Y el que es buen maestro genera los ambientes necesarios para que esto suceda de la forma más intensa posible, para pulir, para bruñir, para esmerilar la psicología de aquel, para que cambie su carácter, transforme su voluntad y sea del tamaño que sus educadores anhelan. Entonces, para poder ejecutar esto, en el camino de la iniciación existe el Lucifer interno. Así, ¿de qué manera en nosotros podría darse la circunstancia adecuada? ¿De qué manera en nosotros podría darse la circunstancia adecuada para poder tener todos los poderes, facultades, virtudes, potestades de los cielos y la tierra, si no tenemos un entrenador psicológico, un depurador, un instructor de la conciencia como nuestro Lucifer? Por ello es que el maestro Samael Weor nos dice que la iniciación es la misma vida, sabiamente vivida, porque cada capítulo de nuestra vida, por muy doloroso que éste sea, si no nos apartamos del nacer, si no nos apartamos del morir, y si no nos apartamos del sacrificio por la humanidad, se convierte en la senda de la iniciación, se convierte en el grado que acabas de conquistar, se convierte en la facultad que acabas de desarrollar, se convierte en la jerarquía para tu ser. Entonces, es indispensable
desarrollar en nosotros también la humildad, la paciencia y el carácter, para que de este modo aceptemos los vehículos que utiliza nuestro Lucifer íntimo particular. Y esos vehículos puede ser una ofensa, una humillación, un escarnio público, un cambio de la cuestión económica, agresiones, accidentes, tragedias, sufrimientos, dolores, desprendimientos, desapegos, abandonos, injusticias, etcétera, etcétera. Cambios de planes. Recordemos que el camino de la enseñanza gnóstica es el camino de lo inesperado. Aquí, quien cree que tiene el control de la vida no puede disolverse a sí mismo gracias al entrenador psicológico. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque todo lo tacha de frustración, todo lo tacha de fallo, de error, y entonces abandona el trabajo interior. En lugar de decir, no, este que se está frustrando es mi defecto psicológico. Entonces, por lo tanto, debo de trabajar sobre él. Ese es un grave problema. Que nosotros estamos tan apegados a nuestros deseos y a nuestros caprichos que no queremos francamente llevarle la contraria a nuestros agregados. No queremos francamente en ningún momento morir en nosotros mismos. Antes bien, nosotros lo que queremos es que el camino iniciático se adapte a todos nuestros planes, que se adapte a todas nuestras ambiciones y a todas nuestras necesidades. Y cuando descubrimos que el camino iniciático no se adapta a todo ello, lo que el ser humano hace es que simplemente le da la espalda al sendero de la luz. Simplemente dejamos de trabajar con los tres factores y entonces estamos condenando nuestro trabajo al fracaso. Necesitamos pues de la tentación. Recordemos que las pruebas son fuego y tenemos que vencer y arrebatar el fuego. Es este Xolotl Lucifer un gran maestro, un gran educador, y verdaderamente resulta impresionante, insólito y extraordinario la manera en que este Xolotl Lucifer, Prometeo, nuestro entrenador psicológico, maneja el gimnasio de la vida práctica. Acerca de ello el maestro Samael dice: existe en la tentación luciférica didáctica inimitable, pedagogía portentosa, atracción que asombra, incentivo inconfundible, instigación oculta con propósitos divinales secretos, seducción, fascinación. Es decir, ¿cuáles son los propósitos divinales secretos tras esa pedagogía de Lucifer interior? Que dice uno, me está lloviendo sobre mojado, todo se me complica, y ahora falló esto, y el otro, y aquello, y pareciera que la vida vive en contra de nosotros. Pues es precisamente nuestro Lucifer interior que nos está señalando nuestra impaciencia, nuestra vanidad, nuestro perfeccionismo, el ser controladores, el ser intelectuales, etcétera, etcétera. Así pues, este entrenador psicológico sabe cómo ponernos a trabajar, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a que este Lucifer nos moldee, aceptando estas oscilaciones de nuestra vida como parte del trabajo psicológico particular. Así, mis hermanos, nosotros tenemos que reflexionar profundamente acerca de nuestro Lucifer interior. Tenemos que reflexionar profundamente de la manera en la cual él trata de instruirnos. ¿Qué es lo que nos trata de señalar? ¿Cómo trata de conducirnos por la disolución de nuestros defectos? ¿Cómo trata de que nosotros comprendamos el camino que debemos de seguir para penetrar a la senda de la autorrealización interior? Así,
Por ello es que el Cristo le dice a ese Satán, precisamente a ese Lucifer, y tabago, a solo a tu Dios no tentarás y solo a Él obedecerás. ¿Por qué? Porque no le está recriminando, sino más bien está reconociendo que su propio Lucifer interior está obedeciendo a la divinidad misma, ya que si no fuera por voluntad de la divinidad, si no fuera por voluntad de la divinidad misma, entonces no se estaría tentando al iniciado. Y el iniciado tiene que ser tentado para que descubra la falta de tacto, para que descubra la cólera, para que descubra el orgullo, la vanidad, el amor propio, la negligencia, la ambición, la codicia, la hipocresía que tiene con la divinidad, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que salir a la luz. Y solamente a través del Lucifer interno es como es posible que esto suceda en cada uno de nosotros. Por ello es que el Apocalipsis dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Y cuál es la estrella de la mañana? Venus, Quetzalcóatl, Xolotl, Lucifer, Venus. De este modo, esa estrella que tenemos que recibir en nuestro interior es el fruto de haber blanqueado a nuestro Lucifer, ya que nuestro Lucifer está tan saturado de tinieblas sin trabajar que ese Lucifer es feo, es horroroso, es horrible, es la piedra sin forma en aquel que se acerca a la senda iniciática. Pero una vez que nosotros comenzamos a trabajar lo que nuestro Lucifer nos indica, entonces lo vamos embelleciendo poco a poco, hasta que lo blanqueamos, hasta que esa piedra tosca se convierte en la piedra cúbica perfecta. Y resulta que es la misma piedra con la que empezamos, la misma piedra, solo que al final es cúbica. O sea que resulta que es el Cristo. Y lo mismo ocurre con nuestro Lucifer. Resulta que ese Lucifer monstruoso, en su apariencia, por las tinieblas que maneja, por nuestros karmas, por nuestras abominaciones, conforme nos vamos desegoistizando, lo vamos embelleciendo. Por eso se llama Lucifer, o sea, luz y fe. Y al final resulta que hemos encarnado al Cristo. Porque ese Lucifer es una derivación del Cristo que humildemente se disfraza de nuestras fealdades para enseñarnos secretamente cómo debemos de avanzar de acuerdo a nuestro ritmo íntimo particular de trabajo interior de cada iniciado dentro del trabajo por alcanzar la gran obra. Así pues, mis hermanos, yo los invito a que veamos nuestra vida como una gran maestra y entendamos que cada circunstancia que nos sucede, cada mudanza, cada contrariedad, cada tentación, cada prueba, es una oportunidad de desarrollar luz dentro de nosotros y que no nos identifiquemos, sino que más bien sepamos descubrir qué es lo que hay detrás, pero eso que está detrás está dentro de nosotros. ¿Por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué nos ocurre todo aquello? Para poder autodescubrirnos, para poder encontrar el yo que existe en nuestro interior. Para eso nos sucede. Así que aprendamos a vivir peligrosamente, porque si nosotros no vemos en cada adversidad una oportunidad para autodescubrirnos, entonces jamás aprovecharemos a nuestro entrenador psicológico y por lo tanto jamás podríamos penetrar en la senda de la revolución de la conciencia. ¿Alguna pregunta? Estamos para servirles.